Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver, la clase de hoy va a ser sobre el uso de la herramienta Fibonacci y de los niveles OT. Pero antes de empezar les quería recordar que tenemos un canal en Telegram en el cual suelo publicar setups, análisis de diferentes monedas, setups, o sea, análisis ya sea para largo plazo o ya sea para corto plazo para los que operan con apalancamiento en futuros. Luego también pues suelo compartirle también opinión, o sea, en cuanto a análisis, cosas que crea que puedan ser relevantes en cuanto al mercado, ¿no? En cuanto a lo que está ocurriendo en el mercado. Luego también les había compartido la semana pasada este ebook en el cual hablo de la gestión muy en profundidad, o sea, es un recopilamiento de conceptos de gestión de riesgo, gestión monetaria, es decir, lo que funciona realmente dentro de este tema de la gestión de riesgo y gestión monetaria, y también psicología, ya que son cosas que si uno no las tiene en el trading no va a poder ser rentable, ¿no? Y cualquier trader busca rentabilidad. También un bonus es una estrategia, bueno, varias estrategias que les explico en el ebook, que se dan continuamente en el mercado y les enseño a operarlas también, para que solo operando esas 4 estrategias, incluso bastaría con solo una, puedan llegar a ser rentables, ¿no? Y como les prometí también, yo haré, les comparto un plan de cómo hacer crecer una cuenta un 800% en un año, y yo estaré operando una cuenta eh, a partir de enero de 2022, y los que tengan acceso al chat privado, pues podrán ver continuamente el desarrollo de esa cuenta, ¿no? Y las órdenes, digamos, los análisis, los setups que yo opere, serán los que yo mandaré al canal, ¿no? Al chat privado. ¿Y cómo se accede al chat privado? Eso se accede mediante la adquisición del ebook, ¿vale? Luego tenemos también una biblioteca donde yo les comparto pues contenido explicativo a los muchachos, y también les hago pues clases, digamos, complementarias a las que hay en YouTube. En el chat pues les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo van los resultados. La verdad es que estoy muy orgulloso con los muchachos, cómo están captando los conceptos muy rápido, de una forma muy clara, y están siendo ya rentables en su operativa, y eso pues me enorgullece. Ya vamos aumentando poco a poco la comunidad, y, y eso, muy orgulloso. Aquí un ejemplo, por ejemplo, del día 24 de octubre le mandaba este setup de Ethereum, de un pequeño long en corto plazo, y les proyectaba también los movimientos, ¿no? Que es lo que iba a hacer Ethereum. Y así se fue dando exactamente así. Y ahí están algunos de los profits en el comienzo de esa operación. Luego también, en cuanto a Bitcoin, les indicaba también una zona para entrar en unas ventas, en un short, y así se fue dando, que era uno de los profit del setup de Ethereum. Aquí vemos cómo se fue dando lo que les había proyectado ahí. Tenemos también, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? No, me equivoqué. El 27 de octubre creo que fue. Aquí tenemos cómo se fue dando el setup de Ethereum más profit. Esta es la entrada de Bitcoin en ese short. Y por aquí teníamos el setup de Ethereum, día 27, cómo se fue desarrollando. A ver por dónde lo tengo. No, lo tengo atrás. A ver. Esto ya era otra vez Bitcoin. Lo dejé atrás. Me lo tengo por aquí.
Este era otro movimiento que les indiqué de Bitcoin, de que lo más probable era este movimiento de aquí, y al final así fue como se dio. Pues no veo yo el de Ethereum. Sí, tengo que estar por aquí. Aquí lo tenemos, cómo se fue desarrollando después el movimiento, tal como lo esperábamos. Y eso, profits interesante, la verdad. Los muchachos están cogiendo muy bien los conceptos, y eso es lo que es lo más importante, que uno pues aprenda tanto a operar, es decir, saber qué busco en la gráfica cuando me pongo delante de la gráfica, como el saber gestionar el riesgo y gestionar la operación, y luego la psicología, que también es una cosa muy importante dentro del trading, ¿no? Si no tenemos eso, pues no vamos a poder ser rentables, ¿no? Hagamos lo que hagamos, no vamos a poder ser rentables. Vamos a fallar en el tema de la rentabilidad. Y aquí vemos, aquí tiene cómo se fue después dando ese movimiento en Bitcoin. Aquí había unos profits de uno de los muchachos que lo tienen. Este, por ejemplo. Bueno, y esto es todo. Ahora vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que va a tratar sobre Fibonacci y los niveles OT. Antes de empezar, les comento que tengo también un PDF que les voy a compartir en el canal, que lo acabo de terminar, totalmente gratuito, como apoyo, digamos, de apoyo, un PDF de apoyo con todo este tema que voy a mencionar en el libro. Y nada, así les dejo esa guía para que sepan ustedes cómo, o tenerla siempre con ustedes, cómo utilizar el Fibonacci y los niveles OT. Y ya los comentarios que vaya a mencionar durante esta clase, pues si lo imprimen o si lo van a ver en PDF, pues se lo añaden ahí como notas y listo. Bien, nosotros lo primero que tenemos, ¿qué es Fibonacci? Fibonacci es una herramienta que podemos encontrar en TradingView. No voy a entrar en explicar qué es Fibonacci, etcétera. Bien, es una herramienta que nosotros, de las muchas herramientas que hay, de las que solemos utilizar los traders institucionales, ¿no? ¿Y para qué? Simplemente para reconocer un nivel en el cual el algoritmo suele dejar órdenes, ¿no? O suele ser un nivel al cual el algoritmo suele volver y tomar órdenes que dejó ahí previamente, ¿no? Entonces, de ahí nosotros, mediante el Fibonacci, ya que es un algoritmo que está programado, pues digamos, estudiamos el movimiento que va a hacer el precio y donde suele ser más común que haga ese retroceso, ¿no? Bien, nosotros, para empezar a usar Fibonacci en niveles OT, lo primero que tenemos que identificar es un impulso. Antes que eso, nuestra fractalidad es importante, si no nos vamos a equivocar, ¿no? Aquí venimos por ejemplo, una fractalidad alcista, ¿no? Y identificamos un impulso. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese impulso? Tomar el anterior máximo, ¿no? Que nos tome el anterior máximo. Si nos toma el máximo anterior, bien, lo validamos. Bien, una vez que nos valida el anterior máximo, pues ya podemos empezar a buscar entradas. ¿Para qué? Para una nueva ruptura del máximo que nos deje nuevo, ¿verdad? Bien, lo segundo que tenemos que hacer es identificar el comienzo y el final de ese impulso. Muy importante, para no equivocarnos. Es importante que identifiquemos el máximo y el mínimo de ese impulso. Bien. Para eso nos vamos a ayudar del concepto de Swing High, Swing Low, que tienen también en el canal, para los que no lo hayan visto, ¿no? Es muy importante. Entonces, determinamos, localizamos dónde están el Swing High y el Swing Low, ¿no? Swing High, Swing Low, en este caso una tendencia alcista. Una vez que tenemos eso, cogemos la herramienta de Fibonacci y la colocamos en la parte baja del impulso en caso de ser una tendencia alcista, ¿no? Sería así.
y llevamos lo que es el 0 a la parte superior, ¿no? Que es la parte alta. Bien. Las configuraciones que yo uso, bueno, son las configuraciones que se deben de usar. Se las dejo aquí, también la tendrán en el PDF. Bien. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que saber que el precio tiene que se ha ido acumulando por debajo del máximo que ha hecho y volver a romper. Y ese van a ser nuestros puntos de entrada. Entonces tendremos un retroceso que puede ser leve, ¿no? Que llega a la primera zona, por ejemplo al 0,38. Luego podemos tener un retroceso más profundo. Podemos tener un retroceso más profundo a niveles más superiores, como por ejemplo, o en este caso inferiores, el 0,5. Esto es un retroceso al punto de equilibrio, ¿no? A la mitad del impulso que hizo. Luego tendremos un retroceso a una zona más baja, zona discount, que es al 0,62. Y luego tendremos un retroceso a los niveles OT, ¿no? Podremos tener un retroceso a los niveles OT, ¿no? Que incluye el 0,7, 0,79 y 0,88. Toda esta zona es nuestra zona OT, ¿vale? De los niveles OT. Estos tres son los niveles a los que denominamos niveles OT. Bien, nosotros una vez tenemos esto ya definido, viene la pregunta de, vale, si yo voy a tomar uno de estos niveles para un nuevo impulso, ¿no? Para hacer un trade, para tomar un trade, ¿dónde lo tomo? Bien, se va a hacer palpable que no es igual tomar un trade en el 0,38, por ejemplo. ¿Qué ha pasado ahí? No va a ser igual tomar un trade en el 0,38 que tomarlo en el 0,5, que tomarlo en el 0,6 o en el 0,79. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi herramienta de...? No sé por qué se ha puesto así. Cosa más rara. A ver cómo soluciono esto ahora. La primera vez que me pasa esto, la verdad. Ahora ya está. Bien. No es lo mismo tomar nuestra entrada aquí en el 0,38, porque nuestro stop loss sí o sí tiene que ir ahí. No sabemos dónde va a retroceder el precio, si va a ir a buscar zonas más bajas o no. Entonces no es lo mismo que haga un retroceso hasta este punto, por ejemplo el 0,38, lo tomamos ahora la orden, a que lo haga más abajo. Desde este punto, por ejemplo, tenemos un drawdown muy alto. Es decir, nuestro riesgo-beneficio, pues mire, es muy bajo. Es muy bajo. O sea, el riesgo es alto comparado con el beneficio. Para nada cumpliríamos la regla de un mínimo de 3-1. Para nada. ¿No? Si entramos en el 0,5, seguimos teniendo mucho drawdown. Es algo ya mejor, pero seguimos teniendo mucho drawdown. Si tomamos en el 0,66, es mejor que las anteriores, pero seguimos teniendo también mucho drawdown. Entonces, las mejores zonas son las zonas de los niveles OT, ¿no? Desde el 0,7 para abajo. Cuanto más abajo nos acerquemos, pues mejor drawdown tendremos, ¿no? Fíjense aquí la diferencia. Claro, viene la pregunta. Entonces, ¿qué hago? ¿Siempre pongo una orden en esta zona? ¿Identifico el impulso y todo? No. Tenemos que buscar confluencia. Nosotros no sabemos si el precio va a venir a 0,38, si va a venir a 0,5, a 0,6. No sabemos. Incluso algunas veces no llega ni al 0,38 y se va. Rara vez, pocas veces, pero suele ocurrir. Puede ocurrir. Y ocurre. En el mercado ocurre. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer?
nosotros tenemos que buscar confluencias. Nosotros tenemos que buscar confluencia. Entonces vamos a identificar, por ejemplo, que en el retroceso tengamos order blocks. Esto es, por ejemplo, un ejemplo, ya que va a ser lo que más vamos a operar, que son los order blocks, ¿no? Entonces nosotros dentro de uno de nuestros niveles de liquidez vamos a tener order blocks. Dentro de uno de nuestros niveles OT, perdón, no liquidez, vamos a tener order blocks. Por ejemplo, aquí tendríamos un bullish order block. Entonces podríamos tomar ahí nuestra entrada, ¿no? Ese sería nuestro bullish order block. Vamos a poner, por ejemplo, que fuese diario. Y listo. Yo puedo preparar mi entrada por esta zona, ¿no? Y esperar tranquilamente a que el precio llegue ahí, ¿no? Mi drawdown es bajo y listo. En caso de que me toque stop loss o me rompa la estructura para hacer una estructura bajista, pues yo estaría bien posicionado, ¿no? A diferencia de si me ocurre lo mismo, pero yo tengo mi entrada en estos puntos, ¿no? Es muy arriesgado. De todas formas, como he dicho, nosotros tenemos que analizar este impulso, ¿no? Y buscar confluencia, ¿no? Puede ser que tengamos vacía de liquidez, puede ser que tengamos otro tipo de order block que iremos viendo en las siguientes clases, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a mirar qué es lo que ha pasado en este impulso y buscar en principio el order block, dónde está posicionado el order block que corresponda, ¿no? Y esto es lo mismo aplicable en una tendencia bajista, ¿no? Solo cambiaríamos cambiaríamos la dirección, digamos, de ejecución de el Fibonacci. Lo hago rápido y nos vamos a la gráfica. Digamos, en una tendencia bajista vendríamos así. Aquí más o menos y nos vamos. Ahí. Vendríamos así y nos vamos. Pues lo mismo. Cerca de nuestro nivel OT nos dejará un order block bajista, en este caso un bearish order block. Sería por ejemplo este. Cerca de nuestro impulso. Y listo. Nosotros ahora mismo, pues a diferencia de la anterior, de cuando es alcista, de arriba hacia abajo. Cuando es alcista, de abajo hacia arriba. Y siempre de izquierda a derecha. Nunca así. Nunca se hace de derecha a izquierda. Siempre de izquierda a derecha. Bien, localizamos mínimo y máximo y lo mismo. Ahí tenemos nuestra entrada, en el caso de que sea un fractal bajista, ¿no? Vamos a ir ahora a la gráfica. Listo. Y vamos a ver ejemplos, ¿no? Y esto lo encontramos en cualquier temporalidad. Cualquier temporalidad. O sea, ya sé que quiero operar swing, que quiero operar scalping, lo que quiera. Miren, tan simple. Por ejemplo, miremos aquí. Identificamos cuál fue el swing low en Bitcoin y vemos cómo llega a los niveles OT. 0,886. Esto, por ejemplo, en mensual. Vamos a ver ahora en diario, por ejemplo. Vamos a localizar ejemplos de impulsos y retrocesos en diario. Bien, por ejemplo, nuestra tendencia aquí es alcista. Aquí yo creo que llega con mucho a la zona del 50%. No, sí, llega al 62%. ¿Ven? Ahí nosotros tendríamos que buscar confluencia. Aquí hay un order block que ya fue tomado aquí. Aquí tuvo una recapitalización. Aquí también. Luego se recapitaliza otra vez más. Y luego sale. O sea, podríamos haber esperado aquí, por ejemplo, en esta entrada. Podríamos haber hecho una entrada en esta zona. Si lo veíamos conveniente. Pero si aquí no se da, y en donde, digamos, probablemente la mayoría hubiesen esperado, no pasa nada. Aquí luego se da. Seguramente si subimos en temporalidad vemos un fractal. Aquí es un fractal entero. Aquí sí se da el 0,69, ¿no? Y nos da un buen porcentaje. Porque luego viene una reversión. Nosotros no vamos a saber cuándo va a haber una reversión. Podría haberse ido más al alza, ¿no? ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Si me meto ya aquí dentro, aquí tengo análisis.
Vamos a ver este impulso, por ejemplo, donde retrocedió Bitcoin. ¿Hacia dónde fue? Y vemos como siempre se respeta. Fue a la zona del 0,79, ¿ven? 0,79 y de ahí despegó otra vez. Vamos a verlo en menor temporalidad. Y vamos a ver ejemplos también en tendencia bajista. Vamos a ver, por ejemplo, viene este impulso. Esto es la importancia del entendimiento de swing high, swing low. Viene este, por ejemplo. Estamos ya ahora en H4. Fibonacci 0,70 y sale disparado rompiéndome ese máximo. Y ahora en tendencia bajista, por ejemplo, miren aquí, impulso bajista, donde retrocede el precio, casi al 0,86, ¿lo ven ahí? Voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor, 0,86 y el precio se desploma. Miran, por ejemplo, este impulso, ¿no? Nos causa este mínimo y ¿dónde se da la reacción? En el 0,62, casi llega al 0,62. En este caso, por ejemplo, pero nosotros lo importante es que busquemos, analicemos y veamos confluencia, ¿no? ¿Con qué nos confluye? Aquí el 0,7 y se desploma. Bien, como he dicho antes, así es como hace el algoritmo, ¿no? Él suele dejar las órdenes puestas en los niveles SOTE, que está programado y listo. Nosotros nos aprovechamos de eso y tomamos nuestras órdenes ahí, siempre y cuando tengan confluencia. No voy a empezar a operar porque simplemente haya retrocedido al 0,60, 0,79, 0,62, 0,88, no. No aconsejo una estrategia de entrada que sea así. M15, 15 minutos, vemos como el impulso, nosotros localizamos nuestro impulso, usamos la herramienta 0,88 y puede ser que incluso me baje a M5 y encuentre por allí algo, ¿no? O que en mayor temporalidad esté en una zona relevante. Era una zona de acumulación. Voy a dejar un order block y fíjense, con el comienzo del order block coincide el 0,88 y despega. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la clase de Fibonacci y uso de los niveles SOTE. Espero que haya sido de vuestro agrado y haya sido bastante clara. No he querido hacerla muy larga. Y nada, nos vemos la semana siguiente, en la siguiente clase, que ya va a tratar los diferentes order blocks. Un saludo y que tengan una buena semana de trading.